Continuamos entonces el mensaje del sábado anterior. Lleva como título El clamor como escuela del Espíritu. Y el jueves pasado en el living creo que todos pudimos de alguna manera aprender o amarrar algunos pensamientos y llevarlos a casa para juzgarlos, para ponerlo a la luz de la oración y a la luz que el Espíritu Santo nos da. Y creo que ha comenzado, no ha sido, sino que voy a hablar en presente continuo. Está haciendo el Señor una obra bastante productiva en nosotros, porque nos está llevando a pensar, nos está llevando a utilizar la razón que necesitamos utilizarla, ¿sí? A veces se dice en broma, pero es hermoso poder utilizar nuestra cabeza, utilizar nuestra mente, nuestra razón, para que si necesitamos arrepentirnos de alguna cosa, pues entonces hagámoslo. Y como hemos aprendido, el arrepentimiento no es emocional, sino que es racional. ¿Puede manifestarse a través de una emoción? Sí, son vestigios, son frutos, pero el verdadero fruto del arrepentimiento es cuando nuestra razón es afectada y somos llevados a tomar decisiones y determinaciones que cambian el rumbo de nuestra vida. Y eso es lo más profundo del arrepentimiento. Comienza con una pizca de tristeza, comienza quizás con una pizca que trae lágrimas, etc. Pero lo más importante es que cambia nuestra manera de pensar. Y si eso la palabra está produciendo en nosotros, creo que estamos por un buen camino. El sábado anterior, el texto base, el cual va a ser también Jeremías, lo habíamos leído al principio. Jeremías capítulo 33, versículo 3, muy conocido: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No voy a repetir claramente el mensaje anterior, pero sí algunas ideas que necesitamos traerla para continuar, y es que Dios no responde respuestas, sino que Él responde al clamor. Y el clamor tiene como sustento o tiene como origen un corazón que en primer lugar se abrió al Señor, un corazón que tiene hambre, que tiene sed, y es un poquito lo que vamos a hablar en este día, sino que el clamor nos deposita o nos conduce a un terreno en donde comenzamos a tener respuestas que quizás nunca preguntamos, donde comenzamos a tener un tipo de enseñanza que no esperábamos recibirla. Respuestas que recibimos, a veces sin saber que son respuestas, a través de modos de vida, situaciones que nos tocan vivir, situaciones que nos toca atravesar. Y ahí comenzamos a experimentar la respuesta de Dios como enseñanza y como algo que Dios muestra, porque así lo dice el Señor a Jeremías. Inmediatamente pasamos a Santiago, porque Santiago hace este planteo y Santiago está haciendo una corrección a la iglesia, una corrección, no enseña sobre la oración, sino que corrige y les dice: miren, ustedes están pidiendo, pero están pidiendo mal. Y el problema que ustedes tienen es el adulterio en el alma, es las mezclas que tienen, porque, voy a parafrasear, no es que yo voy a decir que ustedes no aman al Señor, pero aman demasiado este mundo. Hay pasiones desordenadas en el interior. Hay pasiones que están bastante desordenadas. Entonces llega a decirle eso sobre el versículo 4, ¿sí? Al 6 de Santiago 4. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y este fue el diagnóstico de Santiago. El diagnóstico de Santiago para una iglesia que se estaba perdiendo, para una iglesia que se estaba descarriando, desviando, una iglesia que no vivía la fe como tenía que vivirla, una iglesia que no controlaba la lengua, una iglesia que tenía pleito, disensiones, una iglesia que amaba más la sabiduría terrenal que la celestial. La conclusión o el diagnóstico fue este:
Es que ustedes se volvieron amigos del mundo. Y cuando ustedes se vuelven amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios. Y solo traer a memoria algo que dijimos, y es algo muy profético para nosotros como casa, y es que hemos ingresado a una estación en donde necesitamos aprender a orar, necesitamos aprender a clamar, encontrar el punto en donde el Espíritu de verdad nos enseña a orar y a clamar. Ahora sí, me gustaría avanzar un poquitito más y leer desde el último versículo, desde el último texto, mejor dicho, que leímos 1 de Juan, capítulo 1, versículo 20 y 27, donde Juan habla acerca de la unción que enseña todas las cosas. Recuerden que ese fue el último texto que compartimos y de aquí vamos a continuar. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 20 y luego saltamos al 27, versión RB60. Lo dice de esta manera: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. A ver, a veces nosotros creíamos que la unción estaba ligada a una persona, entre comillas, de fuego, ¿sí? Como que la unción tiene que ver con milagros, tiene que ver con alguna manifestación espectacular, ¿sí? del Señor, que la unción tiene que ver con una sanidad. ¿Está ligada? Claro que sí, está ligada. Pero me gusta porque Juan da una perspectiva de la unción que no siempre se nos ha dado. Y es la peculiaridad que tiene la unción de enseñar todas las cosas. Mientras que una generación cristiana toma la unción solo para la manifestación externa que ella suele tener, Juan te dice, tengan cuidado porque la unción tiene una manifestación interna. No se dejen llevar o no se queden solo con la manifestación externa de la unción, sino aprendan que la unción se manifiesta internamente enseñándoles a ustedes todas las cosas. Y esta unción no es una cosa, esta unción no es algo, esta unción es alguien. Esta unción es una persona que ha venido a morar en cada uno de ustedes para gobernarlos. Y si esta unción se lleva toda nuestra atención, esta unción les enseñará, y me gusta porque utiliza un absoluto, les enseñará todas las cosas. Es decir, no queda nada fuera de la unción. Nada queda por fuera, nada que la unción no pueda cubrir. No sé qué hacer con este caso, no sé cómo encarar la educación de mis hijos, no sé cómo ordenar mis finanzas. Enseña todas las cosas. Volvernos a la unción, volvernos a la honra real, fiel al Espíritu Santo, marca la diferencia, porque un cristianismo, una vida de fe sin el Espíritu Santo es solo una filosofía moral y nada más. Es una cáscara, es una cubierta que tengo encima en donde me visto, me disfrazo, me maquillo con palabras, con un montón de cosas, pero nada más que eso. La verdadera iglesia es la que es conducida, en la que es guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo habita el creyente y lo gobierna, ¿cómo sé? ¿Hay alguna evidencia de que Él me está gobernando, de que Él es el Señor de mi vida? Sí, Él enseña. Él enseña. Y quiero que por un instante pensemos cuál fue la última enseñanza del Espíritu de Cristo en nuestros corazones. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos mostró? ¿Hacia dónde nos guió? ¿Hacia dónde nos impulsó? Un poco veníamos hablando con Vicky recién en el viaje sobre esto, porque parece que las respuestas las buscamos afuera.
Las respuestas las buscamos en la psicología, la respuesta la buscamos en la filosofía, la respuesta la buscamos en alguna ideología. Buscamos respuestas por todos lados, que el pastor me dé la respuesta, que este matrimonio que tiene muchos años me dé la respuesta, él que tuvo muchos hijos y que pasó por tantas cosas que me dé una respuesta. Esa gente puede darte consejos, pero no te va a enseñar. Y nosotros atribuimos la responsabilidad a terceros. Y es la manera en que hoy tenemos sutilmente de deshonrar al Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Deshonramos al Espíritu de la profecía que habita en nuestros corazones. Es por eso que cuando la vida de fe prescinde del Espíritu Santo es en donde nace un pseudo cristianismo, el cual está basado, como lo dije hace un instante, en una simple filosofía moral. Se tapa y comienza a ser ensuciado con el intelectualismo, el cual termina siendo como una basura en el hombre, ¿sí? Que para lo único que sirve el intelectualismo es para echar a perder a una generación. No estoy hablando del conocimiento, estoy hablando del intelectualismo, es la adoración al intelecto. Es cuando todo el intelecto es parte de mi vida y no hay nada fuera del intelecto. ¿Qué hace el intelectualismo? Echa a perder a una generación. ¿Y saben qué? Así es que esa generación que se pierde vive como llena. Siempre está abastecida. No hay lugar para Dios en el corazón. No hay lugar para Dios en el corazón. No hay lugar para la fe en el corazón. No hay lugar para las experiencias de fe. ¿Por qué? Porque yo ya me llené con el intelectualismo, me llené con palabras, me llené con cursos, me llené con sabiduría humana que hablan de Dios, pero nunca me llevan a conocerlo a Él. Esta generación es la que ha perdido el verdadero hambre por Dios, simplemente porque se han llenado con otras cosas, aunque esas cosas hablen de Dios. Y Dios nunca llenará corazones que primero se han llenado con basura. Por eso que tenés una generación que están en reuniones parecidas a esta, semejantes a esta, pero sus oídos están embotados, ya le entra por un oído y sale por el otro, o están distraídos, se permiten estar escuchando un mensaje y tener su cabeza pensando en otras cosas. Eso es porque el corazón se llenó con basura. Y Dios no puede llenar un corazón que ya esté lleno. Necesitamos vaciarnos. Una antigua y vieja canción que yo escuché cuando era niño y no la volví a oír nunca más, hablaba un poco sobre esto y me la recordaba esta semana, y el autor que la escribe, no desconozco quién fue, hablaba sobre esta realidad, de que el Espíritu de Dios quiere llenarnos, pero cuando Dios nos encuentre humillados y vacíos, es ahí donde Él nos llena. Dice, la estrofa de esta canción decía, así como el agua busca llenar los espacios más bajos, así obra el Espíritu de Dios, porque en la medida que más bajo y más profundo y más humilde estamos, más Dios nos llena. El problema es la soberbia, el problema es la altivez, el problema es la basura del intelectualismo que comienza a atiborrarnos y nos hace creer que somos poderosos y Dios ahí no tiene lugar. ¿Qué es la basura a la que me refiero? La basura es toda aquella información sobre Dios que esté disociada de Dios. Eso es basura. Basura es la información sobre Dios que está disociada de Dios. ¿Y cómo es esto? Es cuando solo deseo saber cosas de Él, pero no tengo hambre por conocerlo a Él. No me interesa mucho sobre Él, me interesa lo que Él tiene para darme. Me interesa lo que Él puede proveer, me interesa lo que Él puede hacer, pero pierdo el hambre por conocer a Dios. Si yo les haría sacar una hoja a ustedes y les haría escribir todos los atributos de Dios, ¿cuántos de nosotros podríamos escribir? Más de 10. Bajo la oferta, más de 5. Y explicarme cada atributo del Señor. Pero si yo le digo a ustedes, háblame de los milagros o háblame de qué es capaz de hacer Dios, usted es capaz de llenar todas las hojas que existen en el mundo. Eso nos tiene que hacer pensar. Porque si hoy no estoy en condiciones de al menos decir 5 atributos de Dios,
que me hablen de quién es Él, entonces algo no está funcionando bien acá adentro. Porque me perdí en lo que Él hace, que me olvidé de saber quién es. Y ya no tengo hambre por conocerlo a Él. Yo solo me interesa lo que Él pudo hacer. Entonces, es acá que yo me hago una pregunta y es, ¿cómo se produce el clamor? ¿Cómo llego a una vida de clamor real en mi vida? ¿Cómo llego a tocar la oración del Espíritu? ¿Hay alguna manera? ¿Y saben qué descubro? Que el hambre y la sed de justicia es la puerta que se abre para entrar al clamor. ¿Dónde nace el clamor? Nace en corazones que estén hambrientos y sedientos. No nacen de una obligación que el pastor nos manda hacer. Bueno, ahora cadena de oración, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que no se rompa la cadena de 24 horas que vamos a hacer. Y si no te anotaste primero, te tocaba orar a las 3 de la mañana y te quería morir, ¿o no? A las 3, a las 2, eso te mataba, ¿viste? Y vos decís, uy, no. ¿Y qué quedó? Le decía la hermana, no, solo tengo los de madrugada, que eran los últimos, nadie se anotaba de madrugada. Todos querían dormir. A las perdidas había un hermano anotado de madrugada, pero después te enteraba que era sereno, así que, bueno, ocupaba el tiempo. Cuando el clamor termina siendo una imposición, profundizamos la herida, profundizamos la enfermedad, la agravamos. Y nosotros lo tenemos bien en claro. Y no me voy a cansar de repetirles y de insistir en esto sobre ustedes y sobre mí también. Nunca vamos a hacer algo por imposición. Nunca. Que nazca por el hambre, que nazca por la sed, que sea natural en nosotros. Que la fe sea real, que sea sustancial. Mateo capítulo 5, verso 6, y Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Estos dos textos me gustaría que resaltemos en esta noche. Mateo capítulo 5, versículo 6, y Primera de Pedro capítulo 2, verso 2, dice Mateo 5, 6, dice Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren, ¿saben qué aprendo? Que hay una provisión divina que está guardada para los que tienen apetito real y un tipo de sed distinguida por la justicia. ¿Qué es justicia? Yo voy a reemplazar o a buscar una frase o una palabra en sinónimo para que entendamos la justicia de Dios. A veces nosotros decimos, vamos a orar para que Dios haga justicia con este caso. ¿Y qué queremos decir con que Dios haga justicia? ¿Que el otro pague lo que tenga que pagar? Esa es la justicia del hombre. La justicia de Dios es la voluntad de Dios. Eso es justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed por su voluntad, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed por su intención. Bienaventurados los que tienen hambre y sed por leer el corazón de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed por la obra, por el manifestar, por la ejecución, por la gestión de la voluntad del Señor, porque ellos son los que serán saciados. Entonces, hambre y sed ¿de qué? De conocer su voluntad. No es el hambre ni la sed que es producida por nuestro ego, no es el hambre y la sed que surge por nuestra urgencia. ¿O no te ha pasado que cuando pasás los momentos más difíciles te pones a orar y parece que como nunca oraste esa semana? Y es un hambre y una sed por ir a Dios en oración terrible, pero es un hambre y una sed producida por el ego o por la urgencia o por la emergencia. Pero no es un hambre y sed por la justicia de Dios. Este hambre y esta sed se levanta solamente en el vientre de aquellos que no desean otra cosa, sino una sola cosa: seguir deleitándose en la voluntad de Dios. Y esta generación es la que no está dispuesta a perder ese deleite que es producido por la única palabra que el Espíritu Santo puede ministrar al corazón.
¿Cómo somos saciados nosotros con la justicia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace Dios para saciar la sed y el hambre real del Espíritu? Por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo, quien enseña todas las cosas, nos enseña su voluntad, nos guía a toda verdad. Mediante el consuelo del Espíritu de Dios en nosotros, comenzamos a ser saciados y alimentados de algo que ningún otro hombre va a poder generar en nosotros. 2 cosas produce el Espíritu de Cristo en nosotros. Número 1, el deseo de conocer su voluntad. Y número 2, la valentía para ejecutar la voluntad de Dios. 2 cosas claras produce el Espíritu Santo cuando gobierna un corazón. La primera, lo más básico, es un deseo. Se despierta el hambre y la sed. ¿De qué? De conocer la voluntad del Señor. Ahora, el segundo es algo que no siempre lo solemos tener en cuenta, porque el segundo punto es la valentía para ejecutar esa voluntad que hemos conocido. Yo te hago esta pregunta. ¿Cuántas veces escuchaste gente que dice, hermano, ayúdeme, vamos a orar porque yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y cuánta gente se la pasa orando para conocer la voluntad de Dios? ¿Sí? Somos nosotros los primeros quizás levantar la mano porque somos eso, ¿sí? Conocer. Ahora, cuando Dios te muestra lo que tenés que hacer, no te animás. Y yo me doy cuenta que hoy el problema, aunque, abro paréntesis, sí existe el problema de que hay gente que no conoce lo que Dios quiere hacer. Pero lo más peligroso son los cobardes. Los que sí saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y están procrastinando todo el tiempo, están postergando. Saben lo que Dios les marcó, pero ellos dicen, no, bueno, ahora que la conocemos y vamos a esperar el tiempo de Dios. Ahora que Dios nos mostró esto y bueno, ya Dios nos va a abrir puerta. No. Y me doy cuenta que hoy el problema que estamos teniendo generacionalmente es que conocemos y sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y ese es el pecado más grave que hoy podemos llegar a cometer como generación. Hay quienes fueron llenos del Espíritu Santo y solo los que fueron llenos del Espíritu Santo pueden expulsar la cobardía del corazón. Es un alma pusilánime, es un alma mediocre, es un alma que no se anima a ir y caminar hacia lo que Dios está demandando en este tiempo. Todos los que estamos acá sabemos lo que tenemos que hacer, pero no todos estamos haciendo lo que tendríamos que estar haciendo. Porque nos gana eso que Santiago denuncia en el capítulo 4 de su carta. Oh, almas adúlteras, se han enamorado del mundo. Se han enamorado de las pasiones externas, de las pasiones carnales, naturales. Tienen el alma mezclada con un poco de lo que Dios quiere y con un poco de lo que ustedes quieren. Y esa mezcla, ese adulterio, esa mixtura nos lleva a ámbitos de cobardía. Lo disfrazamos, lo maquillamos con palabras bonitas. Vamos a orar, no me quiero adelantar a los tiempos de Dios, vamos a esperar el tiempo oportuno, ya Dios mostrará señales de cuándo hay que avanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos tapamos de frases que nos hacen quedar bien a nosotros y nada más. Y fíjense en que yo recuerdo, Pablo es el que dice, oren por nosotros para que Dios nos dé la valentía de anunciar el Evangelio. Y yo quiero que como iglesia captemos esta enseñanza porque va a ser valiosa en el tiempo. Quizás no hoy, pero yo quiero que la guarden, ¿sí? ¿La van a atesorar? Vienen años que vamos a necesitar muchísima valentía, pero muchísima valentía. Porque por causa del Evangelio vamos a tener que enfrentar situaciones que no son para cobardes. Llegarán los años en esta ciudad donde los que estén y sean parte de esta comunidad van a tener que enfrentar aflicciones, van a tener que enfrentar cosas extremadamente feas, horribles, persecuciones, porque eso es lo que provee el Evangelio. No es que el Evangelio te va a dar una mala situación,
pero te conduce a vivir una vida en donde las situaciones van a comenzar a aparecer solitas. Y necesitamos valentía. Necesitamos con denuedo predicar y anunciar el mensaje de Cristo. Ahora, hay una particularidad de ser lleno del Espíritu Santo y es la valentía. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Yo tengo la Biblia, la versión de Biblia de las Américas, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y voy a leer hasta el 9 inclusive. Y yo quiero que por favor pongan atención a una expresión que esta versión la pone un poquito más explícita. Pero nos va a decir Pablo, en realidad se lo dice a Timoteo, pero lo hacemos nuestro en esta noche, que el poder que vamos a recibir del Espíritu Santo es un poder que nos es otorgado para participar de las aflicciones que por el Evangelio vendrán. No dice que el Evangelio es una aflicción, dice que por causa del Evangelio tendremos que enfrentar aflicciones. En un siglo y en una generación que lo primero que queremos hacer es librarnos de las aflicciones, librarnos de las complicaciones, librarnos de una vida difícil, lo que Pablo le está diciendo es: hey, despierten, porque para esto recibieron el Espíritu Santo. Él es un poder dentro de ustedes que les dará toda la audacia y toda la valentía para que todo tipo de aflicción provista por vivir el Evangelio, ustedes la enfrenten con la frente en alto. Y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino, y acá pongan atención, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. No dice las aflicciones del Evangelio, las aflicciones por el Evangelio. Según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¡Wow! ¿Qué palabra le da Pablo a Timoteo? Y qué lección para nosotros hoy también, como lo fue para Timoteo. Dice: hey, Timoteo, el espíritu que recibiste de parte de Dios no es de cobardía. Así que no estés escondiendo la cabecita por ahí, no estés tapándote, no estés ocultándote. Porque si el Espíritu de Cristo habita en vos, Él te ha dado este espíritu que es de poder, de amor y de dominio propio. Mucha gente me preguntó sobre el dominio propio. El dominio propio es una virtud que el Espíritu de Cristo trae en sí mismo. Y por ser llenos de Él, yo puedo expresarlo y manifestarlo. Y esta frase que yo les hice poner atención, dice: no te avergüences ni de Cristo ni de mí. Todos hoy quieren ser amigos del apóstol Pablo. En ese momento no querías ser amigo del apóstol Pablo. No querías que te vinculen con Pablo. Porque te podías comer un azote, un par de meses en la cárcel, te podías ganar un pase libre a la guillotina, te podías ganar alguna condena de muerte, algún castigo extra. Los romanos eran expertos en hacer castigos, y muy crueles, por cierto. Y dice: vení, Timoteo, con ese espíritu que tenés, ese espíritu de la profecía que habita en ti, vamos, camina conmigo y vamos a vivir estas aflicciones que por el Evangelio aparecerán en nuestra vida. Hermanos, el Evangelio no te da aflicciones, pero vivir el Evangelio harán que ellas aparezcan. La oposición es algo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir. La hostilidad es algo para lo cual la iglesia fue diseñada.
La iglesia fue diseñada para vientos contrarios. La iglesia fue diseñada para la hostilidad. Por eso anunciamos este evangelio en esta noche con temor, con temblor y sin engaños. No vamos a engañarte y decirte que Dios va a hacer un camino de rosas tu vida desde que Cristo entró a tu vida. Miren, yo lo único que sé que desde Cristo entró a nuestra vida y es Señor y es Salvador de nuestros corazones y de nuestras almas, algo vamos a experimentar, algo seguro, patente, fijo, que ha marcado todas las generaciones que han caminado en Cristo, son las aflicciones. Las aflicciones. Y el creyente mediocre, quien no fue lleno del Espíritu Santo, quien no tiene hambre y sed de justicia, ¿qué es lo primero que hace? Hermano, oren por mí, por esta situación que estoy atravesando. Que el Señor me libere de esto. ¿Y qué si te toca morir en esa aflicción? ¿Y qué si esas aflicciones se perpetúan? ¿Cambiarías tu fe? ¿Dejarías de creer en el Señor? ¿O comenzamos con nuestras oraciones inconsistentes que están llenas de palabras de niño? Como por ejemplo, ¿y dónde está Dios? Dios me abandonó. ¿Quién no hizo esa oración algún día acá? No levanten la mano, yo sé que fueron. Vamos a hacer el juego al revés. No levante la mano el que hizo esa oración. ¿Ves? Todos en algún momento llegamos a ese punto. Dios me abandonó. ¿O no, Vicky, que yo he hecho esas oraciones? ¿Ves? ¿Y dónde está Dios? ¿Quién nos llegó a pensar como yo he pensado tantas veces? ¿Cómo opera Dios? ¿Cómo trabaja Dios que no lo entiendo? ¿Cómo es su obrar? Es entonces que en mi corazón me he propuesto junto con el Espíritu Santo de dejar de entender la obra de Dios y tratar de conocerlo a Él. Porque entiendo que conociéndolo a Él seremos libertados. La libertad no está en tratar de entender cómo Dios actúa, sino en tratar de conocerlo a Él. Su atributo, cómo es Él, es fiel. No deja ningún justo desamparado. Se mantiene fiel, es eterno. No es hombre, no miente, no se arrepiente. ¿Quién es? ¿Quién es? Llévate a casa estas preguntas y al doblar tus rodillas al lado de la cama, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Muéstrate cómo eres. Revélate a mi corazón tal tú eres. Quiero conocer tu fidelidad. Quiero conocer tu mansedumbre, que no es como la mansedumbre del hombre, no es la mansedumbre terrenal. Hazme conocer quién sos. Y dice, mira Timoteo, vas a participar conmigo de las aflicciones por el Evangelio, pero ese participar es según el poder de Dios, quien nos ha salvado. Y la otra versión lo dice de esta manera, y quien nos ha llamado a vivir una vida santa. Oh, me encanta. ¿Saben? Vamos a poner un sinónimo para la palabra santa, para no complicarla tanto en esta noche. Cada vez que ustedes lean la palabra santo, pongan la palabra distinto. ¿Qué es vivir una vida santa? Es vivir una vida distinta. Es una vida distinguida, se diferencia. Es distinto. ¿Viste que a veces lo usamos nosotros? Él es un distinto. Un santo. Un santo. Un santo es un distinto en este siglo. En medio de una generación, como la denuncia Pablo en Filipenses, que está torcida, que está depravada, llena de oscuridad. El que es santo es tan distinto que se puede comparar, utilizando a Pablo en Filipenses, como la estrella en medio del firmamento. Como una pequeña luz en medio de tanta tiniebla. Entonces, esa vida santa, esa vida distinta es la que a nosotros nos está salvando. Esa vida santa, la cual es distinta desde una perspectiva claramente humana y terrenal, solo es posible si el poder de Dios y su gracia se manifiestan en nuestras vidas. Y volviendo al punto de nuestra conversación que comenzamos el sábado pasado, las enseñanzas del Espíritu Santo son reales y las respuestas del Señor siempre
absolutamente siempre serán pedagogías en el Espíritu. Siempre. No trates de obtener respuestas simples. Trata de que en el Espíritu haya una enseñanza, que esto te haya enseñado. Porque esa es la manera en que la gracia te ayuda a no reincidir en el pecado. ¿Por qué la gente vuelve a pecar? Porque solamente se conformó con saber que Dios lo perdonó, pero nunca entendió. Pero cuando el Espíritu te enseña acá adentro, es imposible volver atrás. Él te marcó a fuego. Él talló el corazón, escribió leyes en tu mente. Marcó y selló con la intención de Dios, con el querer de Dios, selló nuestros corazones. Y es así que Dios nos necesita vacíos. Dios nos necesita con hambre, con sed, mansos, humildes. Entonces, no solo viene el descanso a nuestra alma, como lo dijo Jesús, sino que, como lo dice Santiago en el inicio de su carta, lo dice así: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y lamentablemente, nos hemos acostumbrado tanto al intelectualismo, nos hemos acostumbrado tanto a las palabras de los hombres, que esas palabras jamás lograron echar raíces en el corazón. No logran echar raíz en el corazón. Las enseñanzas del Espíritu de Cristo son reales y letales en corazones que primeramente se vaciaron de toda inmundicia. Y repito, la inmundicia, la basura, son las palabras que hablan acerca de Dios, pero no me muestran a Dios. No se puede recibir la palabra sin antes vaciarse de esa basura que nos está contaminando. Y lamentablemente lo que contamina no es solamente aquello que tiene una moral baja o perversa, sino también en esta noche quiero marcarte 3 cosas a las que hoy le voy a llamar perversión. 3 cosas que contaminan. Número 1, todo conocimiento divino desconectado de su respectiva experiencia. Lo repito para los que toman nota. ¿A qué le llamamos perversión? ¿Qué es lo que pervierte el corazón? Número 1, todo conocimiento divino desconectado de su respectiva experiencia. Número 2, toda verdad sin vida. Y número 3, toda doctrina sin vida. Es cuando guardo la enseñanza del hombre, pero sin la vida, rechazo la vida. Es como Jesús cuando le dijo a los fariseos: sí, ustedes leen sobre mí, pero a mí no me aceptan. Ustedes conocen las Escrituras, pero ahora yo estoy presente acá y ustedes me están rechazando. Entonces podemos decir que no necesariamente son cosas malas a simple vista las que nos pervierten, las que nos desvían. Según Santiago, la malicia no siempre está asociada a algo moral, sino que muchas veces la malicia está asociada a miles de cosas que hacemos con apariencia de piedad, pero que todas ellas carecen de la vida y de la verdad. Tenemos la palabra, tenemos la escritura, tenemos la enseñanza, tenemos el punto 1, el 2, el 7, la llave, la que abre, el acceso, el no sé qué. Perfecto, pero carecemos de vida y carecemos de la sustancia de la verdad. Y de ninguna manera estamos en contra del conocimiento. De ninguna manera Santiago, incluso, que lo está diciendo, está en contra del conocimiento. Pero sí Santiago lo que está denunciando en su carta y lo que está diciendo entre líneas es: estoy en contra de toda forma de vida del hombre que no exprese la vida de Dios. Lo que Santiago está diciendo es que está en contra de toda fe que no transforma al hombre, porque esa fe que no transforma no es fe. Toda fe que no transforma no es fe. Por esta razón, él llega al versículo 22 del capítulo 1 diciéndoles de esta manera: sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Qué iba a pasar? Pasa lo que está sucediendo hoy y lo que le sucedió a ellos. Lo mismo, no cambia.
¿Qué pasa? Hay comezón por oír. Queremos oír y algo nuevo, y algo nuevo. Hace un tiempo atrás escuchaba a un pastor que él contaba, lo decía con dolor, pero él decía, yo tengo la obligación cada fin de semana de predicar algo nuevo. Yo, qué triste. Pero es porque a veces, sin darnos cuenta lo que tenemos esta función, podemos caer en esa trampa, Dios nos libre, de caer en esa trampa de querer andar contándole cosas nuevas a la gente. No, pues tienes un mensaje diferente. No. Tengamos cuidado, porque a veces nos terminamos, nosotros los pastores y los líderes, nos terminamos volviendo cómplices de la inmadurez de la iglesia. Un ejemplo, si mi hijo cada noche, antes de ir a dormir, no quiere comer ese trozo de carne con una porción de carbohidrato y me dice, no, yo quiero chocolate, y llora, y quiero chocolate, bueno, dale chocolate para que se calle. Y dale chocolate y se fue a dormir. Y no comió los nutrientes que tenía que comer. Al día siguiente el niño vuelve a llorar, no, yo quiero chocolate, porque aprendió que si llora y grita y patalea, papá le da chocolate. Yo quiero chocolate, quiero chupetín y quiero caramelo. Bueno, dale, bueno, pero primero la papita y después el caramelo, ¿sí? Come 3 pedacitos y ya está, y va el chocolate. Eso es volverme cómplice de la inmadurez. Por eso que los padres tienen que recobrar la función de padres. No son tíos, no son abuelos. Y quienes trabajamos y colaboramos con el Señor, deberíamos tener mucho cuidado de no ser cómplices de la inmadurez de la gente. Bueno, pero es lo que a la gente le gusta. Pero hay que contarle un chiste para romper, porque si no todo muy serio, como hace mucho me dijeron a mí. Pero contate un chiste por lo menos, porque todo serio. ¿Y por qué no estamos para hacer chiste acá? Vamos al circo y es mejor, tener un montón de payasos. Mis hermanos, con temor y con temblor, cada vez que estamos en lugares similares a esto, o en la calle, o como en nuestro living de los días jueves, no podemos estar haciendo cosas payasescas. No estamos para hablar estupideces entre nosotros. Es un asunto serio. No estoy diciendo que usted ande con cara de alpargata 45 todo el día, no es eso. No es eso. Nadie te está diciendo que cambies el temperamento. Yo soy una persona chistosa. Lo soy cuando estoy con ustedes, cuando camino, cuando trabajo, cuando hago deporte. No me quita, pero a la hora de poder comunicar una verdad, no puedo ponerme una cosita acá para hacer un payaso para que ustedes se rían, para ser más divertido, no, para que tenga onda, para que tenga pegada con los jóvenes. Mira, hermano, no tengo que tener pegada con los jóvenes, tengo que tener la palabra que el espíritu de esta generación necesita. ¿De qué me sirve despertarlos de un taller a las 10 de la mañana donde todos se duermen y que el espíritu siga dormido? Ay, sí, porque cuando predicó, yo estas cosas las he escuchado, hoy cuando predicó fueron como que me desperté. Sí, se despertó la carne, pero el espíritu sigue adormecido y aletargado. Y siguen siendo lo mismo de siempre. No necesitamos predicadores ni pastores que hagan funciones o que cumplan con una especie de show para poder alentar y para decir, ¡ay, sí, qué linda! La canción y la parte de la canción. No, porque este pastor es más chistoso, a mí me gusta más escucharlo a este. Busquen palabras que despierten y mantengan alerta el espíritu. Hoy estoy yo, mañana puede haber otro. No sé quién estará mañana. Pero traten de estar cerca de la palabra del Señor. Reconcíliense con la palabra de vida. No ignoren, no contristen al Espíritu de Dios. Pónganle atención al espíritu de la profecía. Vuelvan a Dios con clamor, con dolor en el alma por los errores que hemos cometido, por supuesto, pero en Él encontrarán descanso, en Él encontraremos el consuelo, en Él encontraremos el verdadero camino del arrepentimiento que es capaz de transformar una mente desde hoy y para siempre. Volver al Señor. Y dice, no sean hacedores, no sean oidores solamente, sean hacedores de la palabra. Si vas a poner tu mano en el arado, no mires para atrás. ¿Qué tienes que mirar para atrás? Mira para adelante. Camina hacia adelante. Si vas a detenerte una palabra, que no sea un tubo, no.
que haya un filtro, que haya algo que pueda retener la palabra. Santiago 1:22, acompáñenme, así lo leemos bien en el contexto. Vamos a leerlo hasta el 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjense, qué mal que nos ponemos cuando alguien nos engaña. ¡Ay, me mintió este! Ya va a ver cuando lo agarre. Y nosotros que nos engañamos a nosotros mismos cuando oímos y no hacemos. Hola, ¿están acá? ¿Por qué te enojas tanto con los otros que te engañan o no te mienten y no te enojas con vos cuando vos te mentías a vos mismo? Porque el autoengaño está siendo explicado y denunciado por Santiago acá. ¡Ey! El que oye solamente se engaña a sí mismo. ¿Y cómo es que se engaña? Sí, porque él cree ahora que sabe. Él cree ahora que conoce, porque lo escuchó, porque lo anotó, porque hizo el cursito, porque estuvo en la conferencia esa intergaláctica de los apóstoles. ¡Wow! Sí. Usted cuando entra ahí, usted no sabe si entra en esos ambientes a un lugar que se parece más al Amazonas que a otra cosa, porque está todo ¡wow! Ahí está lleno de perros, ahí ¡wow! Están todos. Y como la gente dice, ¿no? Me rompió la cabeza ese predicador. Qué lindo sería que te rompa el corazón. ¿Ves? Está todo acá. Y se engañan a sí mismos porque creen que saben ahora. Creen que ya lo aprendieron. No, porque este fin de semana hemos aprendido de esto. Verso 23. Le da otra rosca más. Tipo cuando el médico te está haciendo, no sé si les pasó. A ver, ahí va otro poquitito. No, doctor, ya pensé que había terminado. No, ahí va. Ay, no, y cuando te toca un punto que te duele en el cuerpo, y el por qué es letal. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Y qué pasa? Se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Lo entendieron? Es fácil. Si vos sos un oidor olvidadizo, vas a ser una persona que todo te lo vas a olvidar. Quizás no en la memoria, pero acá te lo olvidas. ¿Cómo sé que he olvidado una palabra? Porque no la hago. No porque no la recuerdo, porque no la hago, porque no la manifiesto, porque no la ejecuto. La memoria del espíritu no es la memoria que se acuerda lo que se dijo, sino la memoria que te lleva a vivir lo que se dijo. ¿Me siguen? La memoria del espíritu no tiene que ver con la memoria humana, terrenal, carnal. Ah, sí, me acordé. Ay, hoy no es el cumpleaños de Uri. Esa es la memoria natural. La memoria del espíritu es cuando yo gestiono la palabra de ayer. Esa es la memoria del espíritu. Es un hacedor. Y aquí tenemos un ejemplo terrenal para explicar un suceso espiritual. No sean oidores olvidadizos. Otra versión dice así el versículo 25. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad. ¿Qué ley? La ley del espíritu de vida, la que se internó acá adentro. Estoy más atento a esto que a las palabras que dijo el pastor el sábado. La mejor manera de honrar cada palabra que oímos es poner atención a la ley del espíritu. A lo que el Señor, quizás en esta noche o más tarde cuando vuelvas a tu casa, por causa del mensaje que hemos proclamado en esta noche, el Señor escribió algo acá adentro. Y por poner atención a eso que el Señor clavó en mi corazón, eso me hará un hacedor de la palabra. No, porque yo escucho el mensaje como 3 veces, pastor suyo, en la semana. Pobre hombre, qué tortura. Escúchelo si le hace bien. Una vez más, yo lo escucho.
Cada uno es libre, nadie está obligado de volver a escuchar el mensaje. Lo importante es, ¿pusiste atención a lo que el Espíritu de Dios está hablando? Dice esta versión, que es la Biblia viva. Pero el que pone atención, su atención a la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en todo lo que hace. Por eso es así que el Espíritu Santo se vuelve una pedagogía acá adentro. ¿A qué pongo atención cuando llega el lunes, cuando estamos en el martes, que no nos vemos, que estamos cada uno en el trabajo o no? Que a veces, seamos sinceros, ni pensamos en el hermano. No pensamos porque estamos full en el trabajo. ¿O no? ¿No te pasa? Yo esta última semana tuve pata para arriba, dado vuelta todo el tiempo. Cuando miraba la hora, ¡ay, ya es la tarde! ¡Ay, no comí! ¿No te pasa a veces que estás así? Pero qué lindo es estar atento acá adentro a las palabras que el Señor está hablando, a meditar. ¿Cómo es orar en el Espíritu? Es poner atención a la ley de la libertad que está acá adentro. Ese es el clamor como escuela del Espíritu. ¿Cómo hace el Espíritu para enseñarme? El Espíritu enseña en los que no son oidores olvidadizos, en los que hacen mirada hacia adentro y observan la obra de Dios en su corazón. Y recuerdan palabras del pastor, recuerdan la frase del hermano que compartió en el living el jueves, recuerdan aquella prédica del pastor fulano, las recuerdan. Pero lo que más tienen atornillado acá adentro son las palabras que el Espíritu ese sábado por la noche clavó en el corazón. Y no se la puede sacar, y está atento ahí. No trates de leer algo nuevo a la mañana, pon atención a esa ley. Y contemplando esta ley, ve a las Escrituras. Y que el Espíritu te enseñe. Y cuando estás en el trabajo, todo embarullado. ¿Hay lío en el trabajo a veces en el suyo? ¿Sí o no? ¿Bastante o poco? A veces demasiado, más de lo que nos gustaría, ¿o no? Terminamos el día todo despeinado, ¿o no? Con hambre, chinchudo. ¿Quién se enchincha acá? ¿Te enchinchás? No parece, mirá. No voy a aparecer en la carpintería algún día, por las dudas, a ver si huele un martillo por ahí. Pero a veces sí o no, terminamos el día así, todo medio, perdón la expresión, pero es muy argentina, ¿no? Muy tufado. Y encima ahora que volvió la humedad, peor. ¿Te bañás? Che, me habré bañado, preguntar porque estás todo transpirado, ¿no? Pero qué lindo es que en medio de todas esas cosas que suceden en la vida, externas, vos estás atento a algo que el Señor está haciendo acá adentro. Señor, ¿en dónde estás? ¿En qué parte quedaste? Esta es tu palabra. Dije que iba a orar esto. Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte. La obra del Espíritu Santo en nosotros es una obra que se evidencia por el deseo constante y cotidiano que tenemos de negarnos a nosotros mismos. Es ese. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo obra en mi interior? Porque todos los días me levanto con una sed terrible de negarme a mí mismo. Terrible. Eso es negarme. Y lo hablábamos con Sammy estos días. ¿Cómo es negarme a mí mismo? Y en primer lugar, tenés que saber que negarte a ti mismo no va a ser algo que te va a gustar. Porque te estás negando a vos. Estás negando lo que tu carne propone hacer en ese momento. Que si tu carne te propone, quiero que estés chinchudo todo el día. ¿Qué va a hacer? No, yo no puedo estar enchinchado todo el día en la carpintería. Un ejemplo, ¿no? Como levantaste la mano, fuimos 3 nada más lo que levantamos la mano, nada más. Vos zafá arriba del camión chinchudo, bueno, arreglate con el volante. Pero terminaba, yo no puedo volver chinchudo a casa. Reniego solo. Y sí, ¿quién no reniega solo? No puedo, no, otra vez, así, no. Me niego, no. Señor, mostrame tu obra en mi corazón. Algo tiene que ser distinto en este día. No puedo ser un natural, un carnal como los demás, que si les pasó así, están todos enchinchados en el trabajo y yo también me enchincho porque tenemos razones. O a veces no tenés razón para enojarte, para enchincharte. ¿Sí? No digo insultar, espero que nadie esté con esas cosas todavía, pero le oramos al final de la reunión después. Pero es ahí donde la cruz comienza a trabajar en nosotros.
Y la cruz comienza a demandar de nosotros todo nuestro entendimiento acerca de todas las cosas que tenemos. Pero déjenme dejar esto en la puerta para la próxima reunión. Si hay algo que la obra de la cruz hace específicamente sobre este tema que estamos abordando, sobre la oración del Espíritu, pongan atención, si hay algo que la obra de la cruz hace es absorber y demandar que entreguemos todo el conocimiento que nosotros creemos tener sobre la oración. Y esto es maravilloso, porque la cruz demanda todos nuestros entendimientos. Si nos mantenemos viendo a Cristo y a este crucificado, entonces comenzaremos a experimentar un vacío de todo aquello que podemos conocer y entender de manera natural. Orar es hablar con Dios. Ahí caemos todos. Conocimientos naturales, son entendimientos naturales sobre la oración. Y es entonces que si yo me permito que el Espíritu Santo me demande y me saque los conocimientos naturales que tengo de la oración, entonces Él dice, bueno, ahora sí, yo soy el pedagogo de este corazón. Yo te voy a enseñar a orar. ¿Por qué el Espíritu Santo no tiene cabida como pedagogo en el corazón? No, pues yo ya sé orar. Y espero que nadie acá sepa orar. Porque el único límite que va a encontrar el Espíritu Santo para no enseñarnos a orar es que nosotros creamos que sabemos orar. No, yo ya sé cómo se ora. Pero es que lindo levantarte a la mañana y no sabes ni cómo empezar. 0 kilómetros te levantás. Sí, Señor. Te amo. Y qué lindo cuando no hay palabra. Y vas a las Escrituras. Sos un bebé. ¿Pero qué hace el bebé? Grita. Lo leímos recién. Pide a gritos la leche espiritual no adulterada. Señor, dame tu pan. Dame tu palabra, Señor. Muéstrame tu voluntad. Y cuando me la muestres, que ella pueda aterrizar en un corazón lleno de valentía, Señor. Que si tenemos que encarar a todo un ejército, lo encaremos mañana con los hermanos de Bragado. Que si vienen aflicciones que se levanten por causa de creer en tu verdad, tengamos toda la valentía necesaria para predicar el Evangelio al norte, al sur, al este, al oeste. Señor, para abrir casas, para predicar el Evangelio en los pueblos que rodean la ciudad. Señor, danos la audacia para ahorrar, para tener dólares, para cruzar ríos, lagos, mares, para predicar el Evangelio en las etnias. Señor, danos la valentía, dale valentía a estos jóvenes para que puedan estudiar idiomas, valentía a los jóvenes que a veces reniegan con la secundaria. ¿Quién de los que está acá reniega con el colegio? ¡Ja! Valentía, Señor, dame la valentía. Me niego al renegador serial que tengo dentro mío. Eso sería una buenísima oración para el lunes. Me rindo. Me entrego, voy en modo Cristo a estudiar. Señor, abro este libro de historia, para tu gloria leeré estas páginas, para tu gloria. No entiendo ni para qué me sirve estudiar esto. Tú lo sabes todo, Señor. ¡Wow! Créeme que el pedagogo, el Espíritu Santo, hace esto. Le agarra una emoción, permítame la licencia, y dice, este es el corazón que estaba esperando. Porque con la boquita nos llenamos nosotros, ¿sí? Porque Abraham salió sin saber a dónde iba, y vos agarraste el libro de física y vos decís, ¿y para qué me sirve la física? Y como Abraham no sabía ni para dónde iba el señor mayor. Señor, pero te conozco a vos. Hoy tengo libro de física, tengo matemática, como es lo que estás viendo en matemática vos, probabilidades. ¿De qué me sirve? ¿Qué probabilidad, Señor? Shh. Fecha la boca, dicen los portugueses. Estudia. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Eso es clamar también. Esa es la escuela del Espíritu.
No traten de espiritualizar las cosas. Son cotidianas. Es en el diario vivir. ¿Quién va a querer mojar los ladrillos ahora cuando venga el invierno? Para tu gloria, Señor. Hay días que son más difíciles que otros y hay días que son más fáciles. Pero así como en el día más difícil que te toca agarrar, y sigo utilizando el ejemplo de ustedes que son estudiantes, que te toca agarrar ese libro o esa materia que es tediosa, miserable, aburrida, y que no entendés ni para qué te va a servir en la vida si voy a tener una verdulería, decís vos. Como decía un viejo compañero mío. Señora, yo quiero ser verdulero, decía. No importa, en ese día difícil, Señor, para tu gloria. Pero atención, en el día fácil también, porque el engaño del día fácil es que nosotros sabemos cómo hacerlo. Esto sí que me gusta a mí, no lo hagas con tu carne, hazlo para la gloria del Señor también. No sea cosa que la facilidad o lo que te gusta termine siendo ejecutado de manera carnal y no espiritual. Para la gloria del Señor. Quiero cerrar. Se me terminó el tiempo, pero déjenme ir a esto y cierro con esto. Necesitamos entender que la oración, como cualquier otro asunto espiritual, es donde Cristo es fundamento y fuente. Yo sé que lo que estoy diciendo, ustedes dicen por dentro, obvio, pero quiero que lo piensen. La oración, como cualquier otro asunto espiritual, tiene a Cristo como fuente y como fundamento. ¿Qué significa? Que la oración no puede estar separada de Cristo. La oración no es tuya, es de Él. Si lo tiene a Él como fundamento, es de Él. Así que no puede estar separada de Cristo. No podemos separar la oración de la vida de Cristo, porque bien sabemos que la vida no es algo que Dios nos da. La vida es Él. Él es la vida. Y cierro con esto que nos va a ayudar para el próximo mensaje y para los que toman nota, para que puedan meditar en estas cosas. Cierro este mensaje diciendo lo siguiente: la oración es una mente diferente, una voluntad diferente, un propósito diferente, todo esto operando en una vida completamente diferente. Lo digo por última vez, la oración es una mente diferente, una voluntad diferente, un propósito todo diferente, todo esto operando desde una vida completamente diferente. Por lo tanto, no es algo que va a entrar en nuestro intelecto la oración. No es algo que podamos preparar, no se prepara la oración. La oración es el suspiro del Espíritu de Cristo morando en nosotros. Es su respirar, es su vivir en mí. Esa es la oración. Y es ese suspiro el que me enseña. Es ese suspiro el que me hace dar pasos de valentía. Es en ese suspiro que aprendo. Es en ese suspiro que veo. Es en ese suspiro que recibo las enseñanzas. Es en su suspirar. Es en su mente. Es en su voluntad. Es en su propósito. Y es en su vida que yo me muevo. Es en su vida que oramos. Y es en su vida que nos movemos. Amén. Cerrar tus ojos si querés hacerlo. Yo quiero que oremos juntos en esta noche. Si quieres ponerte de pie, puedes hacerlo. Gracias, Señor. Gracias. Dale gloria al Señor ahí donde estás. Y si hay alguna palabra, expresala. Si hay silencios, expresalo al Señor. Gracias, Señor. Eres maravilloso, hermoso. Contemplar la hermosura de tu santidad,
es lo más extraordinario que podemos contemplar. En esta noche hemos hablado y hemos utilizado palabras para tratar de entender y de razonar en tu vida. Y de ninguna manera creemos que estas palabras son suficientes, mucho menos creemos que ellas nos pueden hacer entender algo. Confiamos en tu intervención, Espíritu Santo. Confiamos en tu operación. Confiamos en tu diagnóstico, el cual es personal en cada corazón. Y oramos en esta noche para que esas enseñanzas y esas demostraciones del Espíritu se vuelvan reales en nuestros espíritus. Que como iglesia y como comunidad no solo estemos despiertos, sino que estemos completamente atentos y abocados a tus palabras. Atentos a la ley perfecta, no tanto a las palabras que oímos un sábado por la noche o un domingo por la mañana, sino atentos a las palabras que tu Espíritu perfora y talla en el corazón. Porque entendemos que si esas palabras se llevan toda nuestra atención, quizás nuestra memoria frágil, la humana, se olvide algunas palabras, pero nuestra gestión de vida demostrará de que algo sí ha sucedido dentro nuestro. Y hoy volvemos nuestra mirada a esas palabras, volvemos nuestra atención, nuestra dedicación a la ley del Espíritu de vida que en Cristo nos ha libertado. Volvemos nuestros ojos a Jesús, autor y perfeccionador de nuestra fe. Volvemos nuestra atención a tus palabras, las que resuenan aún cuando vamos a dormir o las que nos despiertan a la madrugada antes de que el sol salga. Nos inclinamos ante tu nombre y nos inclinamos ante tus palabras, rogándote e implorándote que cuando comience el día podamos percibir el hambre y la sed de tu justicia, el hambre y la sed de tu voluntad. Y es allí que nos mostrarás y nos revelarás tu querer, cumpliéndose tu palabra, dedicándonos a esta salvación con temor y temblor, porque eres tú quien produces en nosotros el querer como el hacer para la ejecución de tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.